Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 1 de noviembre de 2024 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos como siempre por Estados Unidos, que está experimentando, podríamos decir, las consecuencias de lo que está haciendo la temporada de balance. Ya vemos que durante la temporada de balance aumenta circunstancialmente la volatilidad de las acciones, porque bueno, surgen los balances. Ahí es donde justamente las expectativas del mercado se encuentran cara a cara con la realidad de la empresa que está expresada en los balances y también en el guidance, o sea, en los lineamientos que la propia gerencia hace a los accionistas y al mercado con respecto a cómo creen ellos que va a ser el futuro de la compañía. Algunos hablan del próximo trimestre, otros también hablan de todo lo que resta del año. Eso ya depende de cada compañía. Entonces acá es donde se produce lo que normalmente a bastante gente por ahí les suele sorprender, de por ejemplo Meta trayendo un balance mejor a lo esperado, creo que Microsoft también incluso, pero el mercado respondiendo al día siguiente con una baja porque no gustó algo del guidance, de los lineamientos a futuro. Bueno, sabemos que es algo que suele pasar, que es una cuestión más de reacción del mercado, una reacción momentánea. Por supuesto que hemos tenido casos donde la temporada de balance generó correcciones de mercado, pero en definitiva suele ser más una respuesta muchas veces emocional, o sea, de los mercados, por lo tanto algo más de corto plazo y no algo tan ligado a fundamentos. Aún así, veamos qué pasa, porque está bien que durante la próxima semana, ahora el martes que viene, se van a producir las elecciones en Estados Unidos, así que ahí vamos a tener un hecho fundamental, muy importante, no tanto por el presidente, pero seguramente que eso va a generar mucho para decir por parte de los medios de comunicación. Pero lo que más me importa a mí concretamente es el Congreso, particularmente el Senado, que todo parecería indicar que quedaría nuevamente empatado, o algunos dicen con una ligera ventaja republicana. Pero bueno, hasta que no estén los números no se sabe. Pero aún así, bueno, o sea, veremos cómo se desarrolla. La parte más importante de la temporada de balance ya pasó y es bastante probable que si llega a ganar Trump, que justamente las casas de apuestas, que son mucho más confiables que las empresas que realizan encuestas, siguen diciendo que hay un 60% de probabilidad de que Trump gane las elecciones. Esta semana incluso había llegado al 64%, después empezó a bajar en estos últimos días, pero aún así le dan 60-40, y recordemos que Biden tenía más o menos los mismos porcentajes cuando fueron las elecciones del 2020, o sea, también las casas de apuestas decían 60 y pico por ciento de probabilidad de que gane Biden, así que ahí estuvieron en lo correcto. Veremos ahora qué pasa. Y bueno, no puedo profundizar mucho en la temporada de balances, viendo, o sea, me llevé una grata sorpresa con Google. Vieron, yo les decía, me parecía que Google era la empresa que estaba más barata de las 7 magníficas. Después de ver el último balance, ahora realmente lo creo, porque me estaba generando muchas dudas las decisiones de asignación de capital, o las decisiones más de diseño de productos, podría decir, que estaba tomando la gerencia. O sea, nosotros sabemos que cuando nosotros queremos invertir en una empresa de calidad, la gerencia es fundamental. O sea, en Coca-Cola, por ahí la gerencia no tiene mucho que hacer. Obviamente que en toda empresa se puede llegar a encontrarle la vuelta. De hecho, Steve Jobs en la década de los 90 volvió a Apple, cuando Apple era una empresa no solo madura, sino también en decadencia, y vino Steve Jobs y con sus decisiones la dio completamente vuelta y la volvió a convertir en una super empresa en crecimiento. Y bueno, ya sabemos todo lo que pasó. O sea que un gerente es fundamental, pero hay algunas empresas en las cuales el gerente puede ser mucho más determinante que otra. En una empresa más industrial, o sea,
típicas del siglo XX, la gerencia no tiene tanto para hacer, pero en una empresa tecnológica sí. O sea, como decía, ¿no? Siempre la gerencia va a ser fundamental en una compañía, pero dependiendo de la industria y dependiendo de la etapa del ciclo de vida donde esté la compañía, la gerencia va a ser más importante o no. En el caso de Google, es una empresa tecnológica que es gigante y aún así sigue en crecimiento. Entonces, y encima en un contexto donde justamente aparece la inteligencia artificial, que es totalmente disruptora del negocio núcleo de Google. Por lo tanto, si hay una empresa que tiene que estar muy, digamos, paranoica, pero sí, sin la connotación negativa que tiene esa palabra, pero sí paranoica con respecto a ser la que mejor haga uso de la inteligencia artificial para su propuesta de valor, esa es Google. Y aún así lo que yo estoy viendo es que Meta se lo está tomando más en serio que Microsoft. Bueno, Microsoft pensé en un momento que se lo estaba tomando más en serio por toda su inversión en OpenAI, justamente la creadora de ChatGPT, pero no han gustado, o sea, no ha gustado de qué manera Microsoft ha intentado incorporar la inteligencia artificial a sus productos. Vamos a ver si lo mejoran, teniendo en cuenta que el CEO de Microsoft es Satya Nadella. Digamos que dentro de todo me quedaría tranquilo siendo accionista de Microsoft, pero con el caso de Google, digo, o sea, me generaba bastantes dudas. Ahora viendo el último balance, digo, bueno, ya me quedo un poco más tranquilo, que sigue siendo, o que mejor dicho, ha vuelto a ser, según mi opinión, de las magníficas 7, la que está más subvaluada. Pero bueno, no puedo adentrarme mucho en el tema de la temporada de balance porque, bueno, desgraciadamente la semana pasada tuve un problema técnico, no pude sacar el video, tenía un tema preparado y me parece un tema importante. Así que, bueno, no voy a poder hablar, quiero hablar de ese tema durante este informe, no voy a poder hablar en profundidad de la temporada de balance y la semana que viene, casi con seguridad que voy a estar hablando de las elecciones de Estados Unidos. Así que bueno, o sea, lo dejamos hasta acá con el tema de temporada de balances, porque esta semana, pero a nivel general, hablando en general, sobre todo las empresas más importantes, las que suelo seguir en estos informes, todas bastante bien, o sea, muy bien. Algunas mejor recibidas, otras peor recibidas, pero nada, digamos, no hubo un menos 10, un menos 15, un menos 20, como veíamos, por ejemplo, en Meta, en el 2022, que se publicaba el balance menos 20 de caída al día siguiente. Bueno, no, Meta, o sea, sacó un balance mejor a lo esperado, se ve que no gustó algo del guidance, nada grave de qué preocuparse. Google fue muy bien recibida porque justamente era la que menos expectativas por ahí tenía y sorprendió. Tesla, me gustó mucho Tesla, fue muy bien recibida, sigo creyendo que Tesla es una empresa sumamente subvaluada, sumamente menospreciada. O sea, me encanta Tesla, si no fuera porque la mayor parte de mi tenencia está en acciones argentinas, Tesla sería seguramente una de las principales tenencias de mi portafolio. Y después, bueno, Amazon también, o sea, Amazon es interesante, o sea, también quiero valuarla apenas pueda. El tema es que cierra el año fiscal en diciembre, así que hasta posiblemente febrero. Bueno, si la quiero evaluar antes voy a tener que usar solamente 2 balances porque gratuitamente no puedo conseguir más de 2. Entonces voy a ver, pero sí la que quiero analizar ahora en estos días, ahora que ya se publicó el balance, es Apple. Vamos a ver si todo el tema de las elecciones de Estados Unidos y todo lo que ocurre después no genera algún tipo de otros temas de los que hablar. No creo que sea así. Vieron que Estados Unidos, como todo país desarrollado, no se suele debatir la existencia, digamos, la esencia de su país, como pasa en Argentina con cada una de las elecciones. Así que supongo que durante las próximas semanas, cuando ya se publique efectivamente en las páginas web estas que publican balances, que se publique el balance de Apple, supongo que lo tomaré de ahí y haré la evaluación. Pero bueno, Amazon es otra empresa también sumamente interesante, porque si había una empresa que era, podríamos decir, tecnológica, aunque técnicamente es de consumo discrecional, que estaba viendo signos de estancamientos, era Amazon, y parece que le ha encontrado la vuelta. Así que sumamente interesante lo que está pasando ahí. Pero bueno, esta semana quiero principalmente hablar de
un tema que ya lo he tocado anteriormente, pero quiero ir más en profundidad, quiero ir con el tema de los números, porque también lo hablé un poco la vez pasada, que es el tema del rendimiento total del accionista, que es este concepto que está muy bien explicado en los papers de Michael Mauboussin y que te ayuda mucho a saber dónde estás parado con respecto a expectativas y fundamentos. O sea, tanto si invertimos en índices como si invertimos en acciones de empresas, nosotros podemos ir viendo a ver qué parte del movimiento del precio de la acción está reflejado por fundamentos y qué parte está justificada por expectativas. Entonces, de esa manera, al saber qué parte se justifica por los fundamentos de la compañía, entonces podemos saber si es conveniente mantener, si es conveniente vender, si es conveniente aprovechar para comprar un poco más. Y la parte teórica, como ya lo deben haber visto, ya lo hemos visto varias veces, está en el propio paper de Mauboussin. O sea, este paper es gratuito, se lo pueden descargar de la página web, van a Google y ponen así Michael Mauboussin, Total Shareholder Return, y directamente va a aparecer. No les debería costar demasiado, si no pueden poner Conciliant Observer, que es la sección de Morgan Stanley donde escribe Michael Mauboussin y Dan Callahan. No debería costarles mucho tiempo encontrarlo, así que pueden descargarse y todos los papers de Michael Mauboussin, que son buenísimos, pero este particularmente tiene este concepto tan interesante que te ayuda a entender un poco dónde estás parado. Entonces él por ejemplo acá explica un poco este paper, bueno, tiene de 2012 a 2021. Entonces él acá va explicando un poco todo el rendimiento total del accionista. Entonces vamos directamente acá al concepto, que lo he comentado varias veces, pero nunca está de más repasarlo por lo importante que es este concepto. Entonces, nosotros sabemos que cuando nosotros invertimos en una acción, vamos a tener un rendimiento que se llama rendimiento total, el cual va a estar compuesto por 3 factores principalmente, pero 2 de ellos son bastante marginales. O sea, vamos a tener lo que se mueva el precio, compramos una acción, compramos un índice, el rendimiento que vamos a tener va a estar explicado por lo que se mueva el precio, por los dividendos que nos paguen y también por los dividendos que logremos reinvertir. O sea, claramente, los dividendos en relación a la inversión que hacemos es como cuando compramos un bono. La reinversión de dividendos, o cuando compramos en un bono la reinversión de los intereses, como porcentaje de la inversión total que hacemos, suele ser muy pequeño. Entonces, estas dos, sobre todo esta, tiende a ser despreciable, pero bueno, tiene sentido contarla también en el rendimiento total, sobre todo cuando invertimos bastante a largo plazo y vamos reinvirtiendo año a año los dividendos. Los dividendos suelen explicar un 2%, depende. Bueno, acá por ejemplo, cuando Mauboussin pone el rendimiento total del accionista de la década de 2012 a 2021, es un 2%, más o menos. Los cálculos de Damodaran le dan un poquito menos, pero más o menos parecido. Entonces, el rendimiento que realmente nos importa, el que realmente nos va a hacer una diferencia a la hora de tomar decisiones de inversión, es cómo tratar de desglosar la apreciación del precio. O sea, yo tengo una acción que se mueve, tengo un índice que se mueve, ya sea que suba o ya sea que baje. Ese movimiento puede estar explicado por 2 subdrivers, por 2 factores, podríamos decir, que son el crecimiento, o mejor dicho, la variación de las ganancias por acción y el múltiplo de price earnings. Entonces, acá vale la aclaración para evitar cualquier tipo de confusión. Cuando habla del cambio del múltiplo de price earnings, lo que vamos a estar hablando principalmente es a la disposición del mercado para tomar riesgos. O sea,
Se pone Price Earning porque es el índice más conocido de todos, el que todo el mundo suele utilizar, el más sencillo de todos, pero lo que en realidad está explicando esto es el sentimiento inversor. O sea, si yo tengo que pensar un número que a mí me condense qué ha pasado con el sentimiento inversor respecto a una acción o a un índice, si yo quiero cuantificar eso, lo puedo cuantificar a través de cómo cambió el múltiplo, a través de un periodo de tiempo. Yo miro un periodo de tiempo, veo cuánto se movió el índice, cuánto se movió el precio de una acción, y como a este dato lo tengo, como yo sé cuáles fueron las ganancias por acción, y sé también cuánto se movió la acción o cuánto se movió el índice, por descarte puedo sacar cuánto cambió el múltiplo. Entonces puedo saber, y eso es sumamente importante, qué parte del movimiento de un índice o del movimiento de una acción está explicada por fundamentos y qué otra parte está explicada por sentimiento inversor. Entonces ahí yo lo puedo utilizar a mi favor. Entonces, lo que hice fue armar esta tabla de Excel. Las fuentes de los datos son principalmente, o sea, que lo ponen acá, o sea, pueden, de última le hago un poco de zoom, pueden poner pausa al video y copiar acá las fuentes de los datos. La primera es la página web de Damodaran, que él gentilmente, o sea, toda esta parte de la izquierda, es toda la tabla que ofrece gratuitamente Damodaran todos los años, así que él gentilmente da esa información de manera gratuita, así que muchas gracias a Damodaran. Y después, para ver las estimaciones de 2024, para ver dónde estamos parados ahora y qué podemos esperar para 2025, me basé en dos fuentes, pero principalmente en esta, en Jardenis. O sea, si ustedes van a jardeni.com, lo que van a encontrar es a otro tipo que, al igual que Damodaran, se merece un monumento, porque él también, se llama Edward Jardeni, tiene incluso un canal de YouTube, es un tipo bastante copado, o sea, un inversor de hace ya mucho tiempo, que también gratuitamente en su página web ofrece un montón de información gratuita. Entre toda la información que ofrece está estas estimaciones que él hace de cómo se van a mover las ganancias, o sea, de cómo se han movido, cuáles han sido las ganancias, que es la que pone Damodaran acá, las ganancias en relación al índice, o sea, tomando el índice como si fuera un portafolio de inversión. Y también te va mostrando las estimaciones que hay de cómo cree que van a terminar las ganancias del 2024, cuáles creen que van a ser las del 2025. Obviamente que ahí ya estamos hablando de terreno más especulativo, porque proyectar cuáles van a ser las ganancias del índice el año que viene, la gran mayoría, sí, o sea, imagínense un analista que tiene que estimar para el año que viene, le dicen, che, ¿cuál te pensás vos que van a ser las ganancias del índice para 2025? ¿Qué hace la gran mayoría? Se fija para atrás, a ver cuánto han variado en promedio las ganancias del índice durante los últimos años, no sé, 10%, listo, le clavo un 10% y ya está, o sea, porque por ahora mucha más información no tenés. Pero bueno, tenés estimaciones también acá para el próximo año, y también este informe, que bueno, tiene una URL bastante larga, que es el informe diario, el que yo he mostrado, de la guía para los mercados, como dice acá, de JP Morgan, que bueno, se la pueden descargar ahí. En una de las primeras páginas están las estimaciones de ganancias para el índice Standard & Poor's, que pueden utilizarlas para venir y poner acá. Obviamente, siempre estamos hablando acá ya de estimaciones. No hay ninguna duda de que la estimación de las ganancias para el 2024, dado que solo queda un trimestre, menos de un trimestre, van a ser bastante precisas. Las del 2025, bueno, van a ser totalmente, digamos, gaseosas, digamos. O sea, digamos que las estimaciones de ganancias para el 2024 pueden ser bastante sólidas, las estimaciones que se hagan. La del 2025, no sé si decir que van a ser líquidas, sino más bien por ahora gaseosas. O sea, y de a poco van a ir tomando un poco de forma. Pero bueno, de esta fuente de datos ustedes pueden conseguir toda la información que está en este Excel.
Entonces, ya dicho esto, vamos a pasar al análisis de los números propiamente dichos. Bueno, toda esta parte es la que yo le fui agregando para hacer este análisis. Y bueno, un par de aclaraciones para iniciar. Bueno, puede haber, por ejemplo, acá un error, porque en teoría yo tengo acá en esta columna, tengo la variación del Standard & Poor's. Y bueno, como dice acá, o sea, la variación del Standard & Poor's, el Price Appreciation, debería estar explicado por la suma de lo que variaron las ganancias y lo que cambió el múltiplo. En algunos casos, como acá por ejemplo, van a ver que no da la suma. O sea, de que dice que el Standard & Poor's subió 9% durante el 2016 y que las ganancias de las empresas que lo componen subieron 6% y el múltiplo subió 4%. No me da la suma, eso por un error de redondeo. Al principio pensé ponerlo con 2 decimales. Después lo quería poner con un decimal, pero digo no tiene sentido porque así se ve un poco mejor, se ve bien. O sea, por ejemplo, veo que acá que el índice en 2011, veo que el índice no se movió absolutamente nada, pero que las ganancias subieron 14%. Entonces claramente lo que ocurrió fue una baja de múltiplo, o sea, una fuerte tendencia. Entonces yo puedo explicar esto que pasó en 2011 por una fuerte tendencia de los inversores a no querer asumir tanto riesgo durante ese año por X razones. Entonces tengan en cuenta que puede haber algún error, así que no dé la suma como acá, pero si pasa eso en realidad es por un error de redondeo, porque estaba en un principio pensando en decir, bueno, si en definitiva este número, la variación del múltiplo, se saca por descarte, puedo directamente este número que sea la resta entre esto y esto. Pero digo, o sea, no tiene tanto sentido porque puedo hacerlo de manera correcta. Por ejemplo, si tengo en esta columna, en la columna H, tengo calculado el price earning y puedo ir viendo las variaciones año con año, puedo ir calculando acá la variación, en vez de hacerlo como una resta, hacerlo como la variación efectivamente de lo que cambió el múltiplo, y de esa manera confirmo con números que efectivamente lo que está diciendo Michael Mauboussin acá es lo correcto. O sea que efectivamente la variación del múltiplo coincide, cuando le agrego decimales, coincide bien con lo que es la variación de las ganancias y la variación de, en este caso, el índice Standard & Poor's. Entonces tengan en cuenta que puede haber algún tipo de error de redondeo. Por otro lado, por supuesto, soy consciente, como ya les he dicho muchísimas veces, que el price earning es un índice que en el mejor de los casos sirve de poco. Es un índice que en la década de los 70, cuando lo utilizaba Peter Lynch, en la década de los 80, pudo tener sentido. Hoy por hoy es un índice que para mí no sirve de mucho, por lo menos para tomar decisiones de inversión. Todo el mundo lo conoce, es re fácil de calcular. La información para calcularlo, como ven, está disponible gratuitamente, con lo cual es muy difícil que esto no esté en los precios. Pero para esto me sirve, a pesar de que sigue siendo algo inconsistente. Porque piensen ustedes que estas ganancias que pone acá Damodaran son ganancias que miran al pasado. Y el índice mira siempre al futuro. Entonces, este cierre del índice de 2022 no se refería a las ganancias del pasado como sí se refiere esta celda, sino que se refiere a expectativas de futuro. Pero bueno, o sea, es lo que hay. O sea, una cosa es el plano teórico, la torre de marfil académica, donde a uno le gustaría que todo fuera perfecto, y otra cosa es la realidad, donde uno se tiene que manejar con la información que hay disponible, y más si uno quiere hacer todo con información gratuita. Bueno, esto es lo que hay, y bastante hay, y bastante nos sirve para decidir. Así que bueno, a pesar de esa inconsistencia, lo que me pasó al analizar los datos es que cuando uno mira periodos de largo plazo, funciona muy bien, o sea, sirve. Entonces, en base a eso, a pesar de que uno sabe que este tipo de información, sobre todo el tema del price earning, es inconsistente, a pesar de eso, como la psicología del mercado, o sea, el consenso del mercado lo usa y lo mira de la misma manera que lo estamos viendo ahora acá, entonces sabemos que habrá gente que va a tomar decisiones en base a esto. Entonces, por lo tanto, nos sirve para poder anticiparnos a lo que pueda llegar a pasar, que justamente para eso lo utilizamos. O sea, si estudio algo y solamente me explica el pasado, pero no me sirve para tomar decisiones a futuro, y bueno, la verdad que como herramienta de inversión no me sirve demasiado. Y la idea es que esto realmente nos sirva.
Bueno, por último, última aclaración es que, como ya lo comenté, esto yo ahora lo muestro para el índice Standard & Poor's porque es la información que más fácilmente tengo disponible, pero perfectamente esto se puede utilizar para cada empresa en particular. De hecho, podemos verlo, no por ahora con números, pero sí cuando hable de acciones argentinas, de empresas argentinas, podemos intentar ver qué puede estar pasando con este mismo concepto, el rendimiento total del accionista, qué está pasando en este momento en acciones argentinas. ¿Qué está pasando? Están variando, o sea, toda la variación de las acciones argentinas que estamos viendo en este momento, ¿es simplemente variación de múltiplo o es simplemente variación de ganancia de las empresas? Supongo yo que la mayoría de los que invierten en acciones argentinas sabrá cuál es la respuesta a esto, pero bueno, lo vemos después en la parte del mercado argentino. Entonces, varias cosas que quiero decir con respecto a esto. Bueno, en primer lugar, nuevamente, como lo comentaba, lo que explica la variación del múltiplo es la disposición del mercado, podríamos decir, del consenso de los inversores a tomar riesgos en cada momento. O sea que estamos hablando acá de sentimiento inversor. Entonces, de esta manera, con esta información que yo tengo, que por cierto, gracias a Damodaran tenemos información hasta llegado de la década del 60, o sea que podemos ver esto en largos periodos de tiempo. Claro, ¿qué pasa? Si durante un año particular o durante un periodo que yo esté analizando en particular, si el múltiplo sube más que las ganancias, entonces eso quiere decir que aunque las empresas siguen siendo las mismas, los inversores en ese periodo de tiempo han estado dispuestos a pagar mayores valuaciones por ellas. Esto puede ocurrir porque mejoran las expectativas de las ganancias futuras de las empresas o porque caen los rendimientos de inversiones alternativas como pueden ser los bonos o porque ocurren las dos cosas a la vez. Si ustedes se fijan, por ejemplo, acá 2012 y 2013 vemos que el Standard & Poor's subió 13% y acá subió 26%, pero vemos acá que las ganancias de las empresas durante ese periodo subieron mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Bueno, tengo acá que subió bastante el múltiplo. Entonces, esto por sí mismo no es generador de burbuja, pero cuando ya lo estás viendo 2 años seguidos es como para prestarle atención. Como vemos acá después en 2014, ya el índice subió 11% y las ganancias subieron 10%, con lo cual el múltiplo subió muy poquitito. Entonces acá podríamos decir que se empieza a acomodar. Eso es un patrón que lo vamos a ver bastante, sobre todo ahora cuando lleguemos más a la actualidad, vamos a ver bastante ese patrón de que lo que sube un año baja al otro año, o sea, y la suba del índice está explicada un año por una cosa, otro año en otra, pero a largo plazo vemos que efectivamente la variación del índice, y eso es algo que nos tenemos que poner muy en la cabeza, porque nosotros miramos el día a día, pero cuando pensamos a largo plazo, lo que tenemos siempre que tener en cuenta, sobre todo al elegir las empresas en las que invertimos, como lo vemos acá en los promedios que fui calculando, que a largo plazo la variación del índice en este caso, o la variación de la empresa en la que estamos invertidos, va a depender pura y exclusivamente o por enorme mayoría a la variación de las ganancias. Y que el múltiplo te puede hacer subir más un año, te puede hacer caer más otro año, pero que en el largo plazo, como lo vemos acá expresado claramente en números, tiende a cancelarse. Entonces, a largo plazo, lo que termina explicando siempre la variación del índice, la variación de las acciones, son las variaciones de las ganancias. Y eso es lo que tenemos que apuntar siempre, y justamente por esa misma razón es que tenemos que tener mucha atención para poder desglosar en todo momento dónde estamos parados, porque si vemos, como ocurrió en la burbuja.com, que lo vamos a ver ahora en profundidad, si vemos que la variación del precio de las acciones de las empresas que tenemos o del índice están mucho más explicada por múltiplo que por fundamentos, o sea, por ganancias, estamos en presencia de la gestación de una burbuja. Ahora bien, el caso contrario a 2012-2013 ocurre cuando la baja del índice o de las acciones
se produce mayormente por una baja de múltiplo, lo cual nos quiere decir que los inversores están menos dispuestos a tomar riesgos que antes, seguramente por malas expectativas futuras. También, o sea, puede ser, por supuesto, que estén viendo a futuro una baja en las ganancias de la empresa. También puede ocurrir que mejoraron los rendimientos de inversiones alternativas, como pasó en 2022. O sea, si ustedes se fijan acá, 2022 tuvimos una baja de 22%, según lo que pone Damodaran del índice. No sé bien de dónde saca los datos, porque encima veo que hay como diferentes fuentes de datos, porque a mí me da que la variación del Standard & Poor's de 2022 fue el 18, tampoco es tanta la diferencia cuando uno mira varios años, periodo de varios años, pero bueno, me llama la atención. En todo caso, no importa para este informe. Lo que dice Damodaran es que en 2022 el índice Standard & Poor's terminó con una baja del 22%, y vemos que esa baja no está explicada por fundamentos, está explicada principalmente por sentimiento inversor. Fíjense que el múltiplo cae 28%. Fíjense qué diferencia con la baja del 2008 de la crisis de las hipotecas subprime. Este fue un mercado bajista, completamente justificado por fundamentos. Fíjense que el Standard & Poor's 2008 cayó 49% y las ganancias de las empresas cayeron 51%, con lo cual incluso el múltiplo subió. Acá habrá habido gente posiblemente que diga, no sé, que todavía faltaba más baja, etcétera, etcétera. Pero fíjense que este es un mercado bajista completamente justificado por fundamentos. El del 2022 está principalmente justificado por sentimiento inversor, y acá está la prueba, acá están los datos. Después vemos justamente que ocurre lo que saludablemente debería ocurrir, que es que al año siguiente más o menos se revienta. Fíjense que hay menos 22 en 2022, más 22 en 2023, y fíjense que estuvo principalmente explicado por múltiplo. Eso después vamos a hablar un poco más, porque quiero enfatizar lo importante que es ver qué está pasando con la variación del múltiplo, porque es qué es lo que está pasando con el humor del mercado, qué está pasando, cómo se va moviendo el humor del mercado con respecto a una acción, con respecto a el mercado en su conjunto. Por eso yo digo que para mí Tesla es una empresa muy subestimada, porque el humor del mercado está siempre bastante muy escéptico con ella. Y la variación del múltiplo te puede llegar a explicar la formación de una burbuja, pero al mismo tiempo también te puede ayudar a encontrar caída justificada. Porque claro, cuando uno dice, mira, si la suba de una acción está principalmente explicada por múltiplo y las ganancias de la compañía nunca llegan a estar a la altura de esa variación, entonces estamos en la formación de una burbuja. Ahora bien, si la baja del precio de una compañía, por ejemplo, lo que fue 2022, ya me voy a cansar de repetirlo, con Meta, con Microsoft, con la misma Apple, con muchas de las empresas tecnológicas, la baja estaba principalmente explicada por múltiplo, no tanto por fundamentos. O sea que estaba principalmente explicada por sentimiento inversor. Ahí hubo una clara oportunidad de compra muy lucrativa, que no duró un día ni una semana, duró 10 meses, incluso más podríamos decir, porque si tomamos en cuenta ya noviembre, diciembre, enero de 2023, por ejemplo, tuvimos ahí bastante tiempo. Pero claro, cuando uno está metido en ese contexto, no puede evitar que un poco se vea arrastrado por el contexto. Entonces cuesta un poco ir en contra de la manada, pero más o menos si uno entiende estas cosas, entonces te puede dar un poco más de confianza para vender cuando todo está muy eufórico, o para comprar cuando todo está muy en pánico. Porque, por ejemplo, hablando de burbuja, fíjense ustedes, si yo me fijo el periodo post-crisis financiera del 2008, me fijo acá 2009 hasta incluso 2024,
Fíjense que si yo tomo todo este periodo, 2009, incluso 2024, bueno, me quedó un poquito desactualizado esto, pero más o menos es el valor que tenía, que tiene el Standard & Poor's actualmente. Pero si yo miro esto, miro variación promedio anual, que está acá, variación promedio anual del Standard & Poor's desde 2009 en adelante, fue 12%. Vamos a ver que estamos dentro de no diría una anomalía, pero sí de un contexto que es diferente a lo que ocurría en el siglo XX. O sea, en el siglo XX, cuando yo me fijo acá, otra de las cosas que hice fue calcular promedios de 20 años, para tratar de captar tendencias y para tratar de captar fundamentos sobre todo. Lo que hice fue ir calculando a partir como tenía datos de 1960, a partir de 1980 fui viendo promedios de variación del índice, promedio de variación de ganancia, promedio de variación de múltiplo, y después ver también promedio de cómo estaba el múltiplo y resta para ver cómo estamos en relación al múltiplo actual. Entonces, lo que vemos acá es variación de ganancias. Vean cómo la variación de ganancias del índice como que no fue cambiando mucho a lo largo de la historia. Entonces, más o menos, y vemos por ejemplo acá, ahora vamos a ver la burbuja de las .com, cómo se nota acá que se estaba gestando una burbuja. Y me importa mucho esto, o sea, cuando estamos hablando de periodos de 20 años, fíjense que en el largo plazo lo que importan son las ganancias. En el largo plazo, las variaciones, ya sea al alza o a la baja de las acciones de las empresas, están explicadas prácticamente al 100% por sus ganancias, porque el optimismo de un año que hace subir al índice o a la acción, explicado más que nada por múltiplo, se cancela en el siguiente o en lo siguiente. O sea, el sentimiento inversor es oscilante. El sentimiento inversor, o sea, se pone positivo en un momento, se pone negativo en un momento, y siempre tenemos que saber que siempre va a oscilar. Entonces, si logramos entender eso, si logramos entender qué está pasando con el sentimiento inversor, entonces vamos a poder utilizarlo a nuestro favor, sabiendo que lo que nos muestran los datos es esto. Fíjense, variación promedio de los últimos 20 años de múltiplos. Fíjense, 1, 1, menos 1, 0, o sea, no está explicado. O sea, la suba del Standard & Poor's de los últimos 20 años, fíjense que más o menos se mantiene. Fíjense cómo se gesta la burbuja de la .com en los 90, pero fíjense que más o menos cuando se vuelve a los promedios históricos, vemos que converge al movimiento de las ganancias, y que el múltiplo a corto plazo, el múltiplo año a año te puede explicar mucho. A largo plazo no te explica nada. A largo plazo lo que te explica la variación de un índice o de una acción son las ganancias, y es porque así tiene que ser. Entonces, volviendo a esto, fíjense qué pasa cuando miro, antes de mirar la burbuja.com, terminemos con esto. Fíjense, bueno, esto es lo que les quería comentar. Ahora me acuerdo. Fíjense lo de los movimientos. O sea, acá estoy tomando promedios de 20 años. Acá más o menos estuve tomando un periodo de un poco más de 10 años. Fíjense que la variación del índice desde la crisis financiera del 2008 fue mayor al promedio histórico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tiene que en algún momento volver a este promedio histórico de los 20 años? Yo digo depende. ¿Por qué? Porque lo que vimos surgir después de la crisis financiera del 2008 fueron las tecnológicas. O sea, las verdaderas tecnológicas, no las de los 90. Las verdaderas tecnológicas, las que explican el movimiento de sus acciones con fundamentos, con ganancias. Vimos surgir, bueno, Apple, que presenta el iPhone en 2007, vimos a Amazon en todo su esplendor, vimos Meta, vimos Microsoft en 2012, cuando Satya Nadella toma el comando como CEO, transforma la empresa que durante 12 años fue un muerto vivo y la transforma en una empresa que hoy es top 3 seguro, o top 5 seguro, de las empresas más grandes del mundo. Entonces, como estas empresas son ligeras de capital, son empresas tecnológicas, tienen pocos activos fijos, o sea, tienen
tienen un alto rendimiento sobre el capital invertido. Eso es lo que explica que el índice esté subiendo durante los últimos años más de lo que subió el promedio histórico. Porque claro, si yo miro los promedios de 20 años, yo digo, pero entonces el índice Standard & Poor's tendría que converger a una suba del 7%, más o menos. O sea, más o menos 6-7%, en los mejores momentos 9-10%, y acá cuidadito porque acá estamos finales de los 90 y acá estamos hablando de formación de burbuja. Y digo, a ver, no necesariamente, porque fíjate, o sea, entonces una persona podría mirar esto, podría compararlo con esto y decirme, che, cuidado, porque fíjate, esto está subiendo 12%, pero fíjate acá, estamos bastante por arriba del promedio histórico de suba anual del Standard & Poor's. Sí, te entiendo, le digo, pero fíjate esto. Fíjate cómo variaron las ganancias de las empresas promedio anual durante los últimos 10 años. Variaron 10% por año. O sea, las empresas que más explicaron la suba del Standard & Poor's, ni que hablar del Nasdaq, pero acá estamos hablando del Standard & Poor's, durante los últimos 10, 14 años, más o menos, 15 años, fueron empresas tecnológicas, fueron empresas de baja intensidad de capital, de alto crecimiento y de alto rendimiento sobre el capital invertido. Entonces ahí está la cuestión. Las mejores empresas del siglo XX no tenían un rendimiento sobre el capital invertido tan alto como las empresas que dominan el índice en este momento. Entonces, tiene sentido. O sea, esto yo no puedo, o sea, no puedo decir que hay una burbuja. O sea, cuando yo miro 2009-2024, digo, el índice subió 12% promedio anual. ¿Cuánto subieron las ganancias? 10% promedio anual. No hay burbuja. Diferente si me voy a la década de los 90. Fíjense, 1996, 1999, toda esta parte. 1996, 1999, toda esta parte de la formación de la burbuja de las .com. ¿Por qué tomo 1996? Porque fue ahí en 1996 donde Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal en aquel momento, dijo su famosa frase de la exuberancia racional de los mercados, que incluso ha dado títulos de libros tan importantes como el de Robert Shiller, premio Nobel de Economía en 2013, justamente por el tema de finanzas del comportamiento, por hablar de exuberancia irracional de los mercados. Fíjense que él lo dijo en 1996. Él en 1996 dijo que estaba viendo una exuberancia irracional de los mercados. Ahí apenas se estaba formando, porque fíjense que anteriormente, bueno, dentro de todo, si yo miro, digo, bueno, voy mirando y digo, ok, acá puedo estar viendo en 1991, pero después veo que más o menos se va corrigiendo. Fíjense que acá en el 93 el índice sube 7, pero las ganancias suben 25, entonces más o menos se va compensando. Pero a partir del 96 empiezo a ver una tendencia que se empieza a repetir. En el 99 ahí cambia un poquito, pero ya venía acumulado de 3 años. Y fíjense que durante 3 años se fue gestando la burbuja. Estamos hablando de 3 años, es mucho tiempo. Ahora lo veo acá en un Excel y parece poquito, son 3 renglones. Pero estamos hablando de 3 años donde, fíjense lo que subió el índice. Fíjense, durante 3 años, o sea, 4 años en realidad si tomo 1999, 96 al 99, promedio anual de suba del Standard & Poor's durante 1996 al 99, 22%. 22%. ¿Cuánto subieron las ganancias de las empresas en ese mismo periodo? Promedio anual 8%. O sea, más de la mitad, pero lejos, o sea, con amplio margen, más de la mitad de la suba del índice de las acciones, digamos, en la formación de la burbuja.com a finales de los 90, estuvo explicada por aumento de múltiplo. Entonces, cuando yo veo esto, o sea, claro, al mismo tiempo, o sea, cuando yo veo esto digo, está clara ahí la formación de la burbuja. Por el otro lado, desgraciadamente, lo que puedo decir es que las burbujas tardan años en formarse. Entonces, tampoco puedo tomarlo como una herramienta de market timing, o por lo menos de algo muy preciso. Sí, por supuesto, para algo que me sirva para estar alerta, tanto para oportunidades de compra como para oportunidades de venta. Pero mirando estos datos, si yo miro estos datos, hubiera vendido en 1999, o sea, durante 1999. De hecho, mucha gente que habrá visto la burbuja debe haber vendido. Pero fíjense que en 1999
la suba fue 18%, de los cuales la gran mayoría estuvo explicada por suba de las ganancias. Entonces acá uno que miraba esto parado a principios de los 2000, uno que se quería convencer de que no estaba formándose una burbuja, podría decir, bueno, capaz que ahora empezamos en esta parte del ciclo. Después, cuando uno veía las distorsiones que se estaban generando, y para eso recomiendo mucho un memo, si a alguien le interesa este tipo de cosas, la historia, cómo se formaron burbujas y ese tipo de cosas, hay un memo de Howard Marks de enero, creo que es del 3 de enero del año 2000, que lo pueden buscar, ponen Howard Marks bubble.com, así directamente, porque ese era el título del memo, donde él en enero del 2020 estaba explicando y estaba mostrando que se estaba formando una burbuja, a pesar de que en 1999 parecía como estar pegando la vuelta. Bueno, claramente no fue así, o sea, la distorsión creada durante estos 3 años fue demasiado grande, y acá tenemos todo lo que fue la borrachera, digamos, la resaca de la burbuja. Pero bueno, como decía, las burbujas tardan años en formarse, entonces tampoco puedo tomar esto como una herramienta diciendo, bueno, ya van 2 años acumulados de suba de múltiplo más que suba de ganancia, con lo cual se está formando una burbuja. Eso es cierto. Ahora, ¿cuándo va a explotar la burbuja? Es imposible saberlo, porque el mercado puede permanecer irracional, tanto eufórico al alza como en pánico a la baja, por bastante tiempo. Pero bueno, si combinamos esto con el análisis cualitativo de sectores, de empresas, a las cuales después le metemos valuaciones, seguramente vamos a ser capaces de invertir estando bastante más informados, con mucho más conocimiento que el resto del mercado. O sea, yo veo al mercado cayendo mucho y veo que el mercado castiga a una empresa que yo tengo o que estoy interesado en comprar. Le hago un análisis, obviamente, veo que los balances dentro de todo siguen saliendo bien, pero claramente el mercado se ve que está muy, muy pesimista con respecto al futuro. Ahí yo puedo armar una evaluación de la compañía, ponerle números y ver. Y de esa manera puedo invertir y aprovechar una gran oportunidad estando bastante más informado que la mayoría. De hecho, hablando de las .com, si yo me fijo, no lo puse acá, pero si yo me fijo desde el 2003 al 2007, cuando miro yo acá, desde el 2003 hasta el periodo que se formó la burbuja hipotecaria, veo esto. O sea, y eso me parece sumamente importante, porque si yo miro acá, miro 2003-2007, el índice, veo acá abajo, porque no lo calculé acá, pero lo puedo ver acá, veo que el promedio de suba anual entre 2003 y 2007 fue 10%. Y si tomamos las ganancias entre 2003 y 2007, vemos 12%. O sea, de vuelta, miro cuánto subió el índice entre 2003 y 2007, el mercado alcista que vino posterior a las .com y antes de la crisis financiera hipotecaria del 2008, y veo promedio de suba del índice durante esos años 12%. Promedio de variación de las ganancias 12%. Entonces, queda clarísimo que la burbuja, o mejor dicho, la crisis de 2008, 2007, 2008, 2009, como quieran ponerle, no fue una repetición de la burbuja.com. No fue una burbuja generada por precio de las acciones. Fue una burbuja generada por los derivados, por el mercado hipotecario, bueno, todo lo que hemos visto en la película de Big Short. Pero si yo tengo que pensar, la última vez que se gestó en el mercado financiero una burbuja en empresas, en las acciones, que las acciones estuvieron muy caras, no queda otra. O sea, tengo que irme sí o sí hasta la década de los 90. De ahí para adelante no hubo más una burbuja explicada principalmente por variación de múltiplo, o sea, por un exceso de expectativas que después, con el paso del tiempo, se reveló que estaban demasiado despegadas de lo que terminó siendo la realidad. Y hablando entonces ya más de la actualidad, bueno, cuando yo miro el periodo 2022-2024, todo este periodo de acá, nuevamente lo que veo es lo normal en los mercados, veo racionalidad. Claro, yo pienso que el mercado bajista de 2022 arrancó el 4 de enero, o sea que fue prácticamente todo el 2022,
y ya finales, desde el 12 de octubre de 2022, comenzó el mercado alcista. Entonces yo acá veo justamente esta alternancia, que podría decir que es una alternancia saludable, para explicar los movimientos del precio. Al principio veo una gran baja, principalmente explicada por sentimiento inversor negativo, y esto quiero que lo veamos bien, porque es lo que más poder me va a dar a mí para poder sacarle una ventaja al mercado, entender cómo se mueve el sentimiento y cómo de volátil es, cómo pasamos como mercado, como seres humanos, del pesimismo un año al reoptimismo otro año, y eventualmente esas fuerzas optimistas, pesimistas se van cancelando, como vimos acá, y vemos que a largo plazo el múltiplo termina por no influir en el movimiento de las acciones o de los índices. Pero vemos acá, por ejemplo, veo 2022, la baja principalmente recontra explicada principalmente por baja de múltiplo, o sea, una expectativa muy pesimista, exageradamente pesimista del mercado con respecto al futuro. Y vemos en 2023 la vuelta a la racionalidad, podríamos decir. O sea, en 2023 fue totalmente lo opuesto a 2022. Vemos que acá se notó justamente, o sea, lo que acá notamos es eso, es que había una expectativa pesimista respecto a las ganancias de la compañía, de las compañías, por ejemplo, acá las que componen el índice. Efectivamente, algo hubo de eso, porque las ganancias no se movieron. Prácticamente vemos acá que no se movieron del 2022 al 2023, pero no fue para nada lo que estaba descontado en ese momento en los precios. Entonces, como la expectativa entonces cambió, o sea, no solo el mercado se dio cuenta de que lo malo no era tan malo como estaba descontado en los precios, sino que incluso se dio cuenta de que a partir de ahí las cosas iban a mejorar. Entonces empezó el mercado alcista a finales de 2022, y vemos que la suba de 2023 estuvo principalmente explicada por múltiplo, o sea, por expectativas positivas de las ganancias que vendrían efectivamente en 2024, y efectivamente lo que estamos viendo este 2024 es que las ganancias vinieron. Entonces, cuando yo veo toda esta montaña rusa de bajadas y subidas que hubo en estos 3 años, 2022, 2023 y 2024, lo que veo en realidad es como que cuando le saco un poco de suma al gráfico, lo que veo en realidad es que entre 2022 y el día de hoy, el índice lleva una suba del 20%, el cual está completamente explicado por ganancias. Las ganancias de las compañías en ese mismo periodo de tiempo subieron 19%, y el múltiplo solamente me explica 1%. Entonces, por ahora puedo decir el mercado alcista no está provocando la formación de una burbuja. O sea, lo que estoy viendo es un mercado alcista, por lo menos cuando tomo 2022-2024, por lo menos lo que veo, y si extiendo, calculo que los resultados serán similares, es una suba del Standard & Poor's principalmente explicada por aumento de las ganancias. Pero en el medio tuvo un comportamiento emocional del mercado por las expectativas enorme. Entonces, eso es lo que quiero enfatizar mucho. O sea, si los seres humanos fuéramos completamente racionales, cada año las acciones deberían moverse lo mismo que se mueven sus ganancias. Y de hecho justamente vemos que en el largo plazo es así. O sea, cuando empezamos a tomar en cuenta varios años, vemos que efectivamente eso es así. Por eso decimos justamente que los mercados suelen ser racionales y eficientes a largo plazo, pero como lo vemos justamente acá, a corto plazo, cuando miramos periodos de días, semanas o meses, ni que hablar intradiario, la suba se puede explicar principalmente, en muchos casos como acabamos de ver, por sentimiento inversor y no por fundamentos. O sea, los mercados a largo plazo son racionales y eficientes, a corto plazo no. Y si nosotros entendemos qué es lo que está pasando, entonces podemos sacar una ventaja de eso. Porque claro, los precios de las acciones a corto plazo se van a mover por expectativas. Entonces, cuando las expectativas del consenso del mercado sobre cómo creen que se van a mover las ganancias futuras de las acciones
cómo eso moldea el sentimiento inversor. Si son muy positivas, entonces vamos a ver que las acciones, los índices, suben más de lo que suben las ganancias. Cuando el mercado se pone muy pesimista, vamos a ver exactamente lo contrario, una caída principalmente explicada por expectativas, no tanto por fundamentos. Pero bien sabemos, como lo acabamos de ver con números, que tarde o temprano la realidad de las ganancias de las empresas se impone y el precio de las acciones se mueve corrigiendo esas distorsiones. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es dónde estamos parados siempre y a ver qué es lo que puede pasar. Porque claro, yo acá estoy mostrando variaciones anuales, pero está claro de que la mayoría de la gente que invierte, por lo menos quiero creer los que han seguido estos informes, no han sacado un 20% de ganancia en el Standard & Poor's durante estos 20 años, sino que han sacado más, porque a lo largo del 2022, mientras veíamos que caían las acciones y hablábamos un poco del sentimiento, de qué es lo que estaba pasando, de que los balances de las empresas no eran tan malos como lo mal que lo recibía el mercado, bueno, ahí veíamos oportunidades de compra. El tema que era muy difícil comprar con... Claro, o sea, ¿cómo hacías para comprar Meta cuando aparecía el balance de la compañía, salía y al día siguiente tenías un menos 20? O sea, hasta la persona que más conoce la compañía en ese contexto se va a cuestionar lo que está haciendo, porque va a decir, ok, cayeron 20% las acciones hoy porque salió el balance ayer y no gustó, compro. O sea, es muy difícil hacer eso, porque por más convencido que estés, siempre vas a decir, che, pero 20% de baja es mucho, ¿no estará el mercado viendo algo que yo no veo? Y es algo normal. Después, claro, pasó el tiempo y vimos que efectivamente fue la reoportunidad de compra, pero en el contexto te cuesta ir en contra del mercado. Entonces, hacer estos cálculos, ir viendo, porque aparte, como yo le decía, por ejemplo, yo acá tengo puesto $250 para el portafolio del Standard & Poor's en cuanto a ganancias. Yo esto lo saco desde acá, de la página de Jardenis, como yo le decía, de Edward Jardenis. Ven que acá el 250 lo saca acá en la segunda tabla. Ven que acá dice, acá para 2024 dice 250. Después Jardenis también te lo va distribuyendo en cuatrimestre, en Q1, Q2, Q3, Q4. Fíjense que la mayoría, o sea, la A es lo que realmente está y las E son estimados, pero bueno, en todo caso se puede complementar esto con lo de JP Morgan. Entonces yo tomé los datos de acá, eventualmente Jardenis va corrigiendo, esto generalmente lo hace una vez por trimestre, y bueno, dentro de todo, por más que son estimaciones, por lo menos para lo que resta el 2024 es bastante realista, digamos, porque queda solamente un trimestre, pero lo que me importa es de acá para adelante, a ver qué es lo que puedo esperar para el 2025. Y lo que puedo decir con respecto al 2025 es que, bueno, acá con el tema del múltiplo, de cómo queda esto, acá está el tema que me preocupa. Cuando yo miro, acá el múltiplo, cuando yo miro para acá los promedios de 20 años del price earning, veo que si tomo promedio de 20 años, 18, 19, más o menos tirando 19, ¿no? Entonces cuando veo acá, veo múltiplo muy alto. Entonces vuelvo a repetir lo mismo, no tengo problema en repetirlo lo que sea necesario. Creo sinceramente que los múltiplos no sirven para predecir, que uno no los tiene que usar para tomar decisiones, que uno debería hacer una evaluación de la compañía, que un múltiplo es algo que ya debería estar descontado en los precios por lo fácil que es obtenerlo, pero todas las encuestas que veo sobre analistas financieros, sobre cómo hacen los analistas para tomar decisiones, desgraciadamente me dicen que más del 90% de los analistas, y acá estamos hablando no solo de cualquiera de nosotros, sino analistas de Wall Street, utilizan múltiplos y utilizan por supuesto el price earning. Creo que las encuestas daban arriba del 90%, que arriba del 70% utilizaban valuaciones con flujo de fondos descontados, como las que hemos visto acá, y que el 90% utilizaba ratios. Entonces, me guste o no me guste, la gente los usa, y gente importante que mueve mucho dinero utiliza los ratios
para tomar decisiones. Entonces, lo que me preocupa de cara al 2025 es que este ratio, de terminar así, o sea, veremos qué pasa después de las elecciones, ¿no? Pero de terminar así el 2024, el ratio de price earning quedaría muy alto y desgraciadamente va a haber gente que lo va a tomar como un dato para tomar decisiones. Entonces, ¿cuál es la cuestión? O sea, ¿qué es lo que puedo decir yo? Acá igual falta un hecho fundamental que es la semana que viene, o sea, porque si gana Kamala Harris, posiblemente el índice lo tome a mal, las acciones, el mercado lo tome a mal y capaz que no tengamos un 2024, un final de 2024 tan agradable. Si gana Donald Trump, todo lo contrario. Entonces veremos a ver qué pasa en estos 2 meses, porque podemos estar terminando bastante más arriba o un poco más abajo. Tampoco espero un desplome ni nada por el estilo. Dentro de todo, en caso de Kamala Harris, en todo caso esperaría una lateralización, en todo caso, o una baja y después una recuperación. En el caso de Donald Trump sí espero que el mercado lo pueda tomar a bien y que por lo tanto terminemos el año incluso más arriba de donde estamos ahora, capaz que un 2-3% más arriba de donde estamos ahora. Entonces, pensando de aquí al 2025, digo, o sea, lo que primeramente me viene a la mente es, no espero, partiendo de esta base, no espero un 2025 tan bueno como fue el 2024. Por otro lado, en absoluto, teniendo en cuenta esto, espero un 2025 bajista, en absoluto. Si digo, si terminamos el 2024 con un 20% de suba, no me espero un 2025 con un 20% de suba, a menos que gane Trump y que fogonee suba de acciones, o sea, gasto público, baja de impuestos, que meta expectativas. Ya sabemos que el múltiplo se mueve, o sea, el múltiplo es lo que explica las expectativas, el sentimiento inversor. Entonces, podríamos tener un 2025 con ganancia de las empresas subiendo 10%. O sea, ¿y por qué digo 10%? ¿Y por qué es lo que estamos teniendo ahora? O sea, es lo que es el promedio que venimos trayendo durante los últimos años. Digo, ¿cuánto espero que varíen las ganancias de las empresas del índice durante 2025? 10%. ¿Por qué? Porque es lo único de lo que tengo para agarrarme. O sea, lo que tengo para agarrarme es que durante los últimos 15 años, que justamente el índice pasó a estar constituido por las empresas que están constituidas en este momento, o sea, principalmente tecnológicas, que van a seguir siendo las mismas empresas que van a constituir el índice del año que viene. Digo, bueno, de lo único que tengo para agarrarme es esta información. Digo, bueno, espero una suba del 10% de las ganancias del índice para el 2025. Por lo tanto, ¿qué pasa? Si llega a subir un 20%, ahí es como que me voy a estar preocupando un poco, porque digo, ojo, porque no es que se esté formando una burbuja ni nada por el estilo, pero recordemos este zigzag, ¿no? De lo que por ahí sube un año y después baja el otro. Entonces, en todo caso, si las ganancias, o sea, vemos que este año las ganancias están subiendo 13%. Vamos a suponer que el año que viene suben 10%. Pero vamos a suponer que el índice sube 20%. O sea, un 10% explicado por múltiplo, o sea, un 10% explicado por sentimiento inversor, por mejores expectativas, todo lo que venimos hablando, ¿no? En ese caso me preocuparía muchísimo para 2026. Ya saben que los segundos años presidenciales en Estados Unidos suelen ser jodidos. El segundo año presidencial de Biden fue el 2022. Segundo año presidencial de Trump fue el 2018. Vemos acá lo que pasó en 2018. Entonces, vemos que los segundos años presidenciales son complicados. Entonces, mirando de acá para adelante, digo, bueno, voy a estar atento en 2025, que espero un año alcista, pero voy a estar atento a ver si gana Trump, qué hace Trump, porque si llega a, no sé, querer bajar impuestos, obligarle a la Reserva Federal a bajar mucho más las tasas de interés, fogonear gasto público, o sea, aumentar el gasto público. Ya sabemos que en ese sentido Obama y Kamala Harris no se parecen demasiado. Los dos prometen gasto público, déficit fiscal, estímulos económicos, etcétera. En ese sentido, bastante similares. En todo caso, se diferenciarán en qué van a aplicar cada cosa. Entonces, si yo llego a ver eso en 2025, me voy a preocupar de cara al 2026. Pero bueno, entonces para terminar la parte de Estados Unidos, bueno, espero que esto se haya entendido. Acá tienen las fuentes
Bien, por si lo quieren armar ustedes, seguramente vamos a volver a revisar esta tabla o voy a volver a recurrir a esta tabla para explicar conceptos más adelante, pero quería que se entienda porque es una tabla, es un concepto, el rendimiento total del accionista, acá explicado brillantemente por Mabousin, que cuando uno lo ve en números claramente confirma que es así. Y cuando entendés lo que está pasando, por un lado podés decir, yo veo 2022-2024, no veo ninguna burbuja, veo este múltiplo y digo, ojo, porque capaz que el año que viene podríamos llegar a tener una corrección de mercado. O sea, un 2025 saludable para mí sería un 2025 donde la suba del índice no sea tanto como la de ahora, porque no espero una suba de las ganancias de las compañías tan alta como por lo menos como lo que ha subido el índice durante este año. Así que espero racionalidad, porque claro, con lo que fue el mercado bajista de 2022 se tarda un tiempo, 2 años por ejemplo, en volver a la normalidad. Por eso yo veo acá 2022-2024 y veo esto, veo una irracionalidad en 2022 y una vuelta a la racionalidad entre 2023 y 2024. Ahora podríamos decir hemos vuelto a la racionalidad. Pero bueno, volver a la racionalidad, ¿qué quiere decir? No te acostumbres a esto. O sea, desgraciadamente es así. Volver a la racionalidad de los mercados es, mirá, no te acostumbres a esto. Porque si vos te fijas, 2009-2024, la suba promedio del índice fue 12% anual. No 22, 20% anual. Entonces, yo creo que durante este 2024 regresamos a la racionalidad. Con lo cual, 2025 me espero más esto y no tanto esto. Así que, mientras se mantenga esto, me voy a sentir tranquilo. Si llega a ser bastante más que esto, ponerle un 20, estaré observando muy atentamente porque eso implicaría un 2026 que se puede venir bastante complicado. Así que bueno, dicho esto, terminamos entonces la parte de Estados Unidos. Bueno, o sea, de más está decir, o sea, Google me sigue pareciendo una empresa que ahora, visto el último balance, bueno, podríamos decir que es una de las más baratas de las 7 magníficas. Tesla me sigue siendo una empresa extremadamente subestimada. Meta me sigue gustando. Amazon es interesante, pero me gustaría hacerle una evaluación, pero bueno, en todo caso, me sigo manteniendo optimista. Vamos a ver qué pasa, porque de aquí a una semana las cosas pueden cambiar. Espero que no me dé ninguna sorpresa pesimista, digamos, el Congreso de Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver entonces ya para esta altura de la semana que viene cómo han reaccionado los mercados al resultado de las elecciones. Bien, entonces, habiendo terminado la parte de Estados Unidos, vamos brevemente a Argentina, porque ya llevo más de una hora, donde vemos una semana lateral del Merval en dólares. Vemos bien igual, o sea, igual vemos empresas de diferentes sectores, por ejemplo, distribuidoras Cuyana, Transener, Edenor, o sea, vieron que van rotando los sectores que van subiendo, y por eso mi sugerencia es, no adivinemos, no tratemos de adivinar, a ver, esta semana se van a mover los bancos, se van a mover las petroleras, se van a mover las de servicios, o sea, más vale armar un portafolio, como ya lo he comentado, ya que es muy difícil hacer una evaluación de las empresas. Vamos a ver ahora cuando se haga el cierre del año, ahí para tratar de hacer algo, pero aún así, se complica un poco, pero para no caer en eso, para no tratar de adivinar qué es lo que va a pasar, más vale diversifiquemos. O sea, un portafolio diversificado de acciones argentinas va a tener un rendimiento excelente si esto sigue así. Cuando yo pienso en el Total Shareholder Return, o sea, el rendimiento total del accionista, si yo tengo que agarrar acá el mismo paper de Michael Mabousin y usarlo para Argentina, digo, bueno, a ver, dividendos dentro de todo este año ha sido bastante bueno. Ahora que las empresas pudieron repartir dividendos, repartieron un montón. Pero cuando yo pienso la apreciación del precio de las compañías, obviamente que estuvo principalmente explicada por múltiplo. O sea, esto es lo que tiene que venir a partir del año que viene. Con Macri se dio así y durante los primeros años funcionó. O sea, el 2016 de Macri
fue un año donde las acciones volaron, pero en 2017 comenzaron a hacer lo que van a escuchar muchos analistas diciendo el delivery. O sea, comenzaron justamente las acciones a mostrar los resultados en los balances y vemos empresas que habían multiplicado por 5 en dólares, pero que después cuando vos veías el balance también multiplicaban por 5 en dólares. Entonces uno veía que los fundamentos estaban realmente respetando las expectativas. Claro, ¿qué pasó? 2018 se fue todo al diablo, ¿no? Pero bueno, fueron por errores propios del gobierno. O sea, por suerte Milei, no sé si porque... No creo que sea porque haya aprendido de Macri, sino porque de entrada Milei criticaba mucho a Macri, porque justamente decía que era un gobierno socialdemócrata, es un gobierno a la europea, o sea, un gobierno de centro izquierda, que mantuvo déficits fiscales mientras pudo tener endeudamiento, y que cuando se le terminó el endeudamiento trató de hacer el ajuste fiscal, pero lo hizo tarde y bueno, ya no le alcanzó para que la situación mejorara, y las elecciones fueron antes de que se viera la mejora y bueno, perdió las elecciones. Entonces claramente lo que estamos viendo ahora es un aumento de múltiplos. O sea, vemos un mercado que está subiendo principalmente por expectativas, pero al mismo tiempo vemos que las cosas se están haciendo. O sea, que las reformas estructurales dentro de todo se están haciendo, que al mismo tiempo los fundamentos de las compañías se están mejorando, porque se están ajustando tarifas, porque se van quitando regulaciones, falta el cepo, que es una de las más importantes, pero al mismo tiempo vemos que el Banco Central acumuló más de $1.000 millones de reservas en octubre. Aplauso de pie para Riasu, que fue prácticamente el único que dijo eso, yendo en contra de toda la gama de economistas argentinos, que parece que estudiaron todos del mismo librito, que dicen que Argentina tiene que devaluar, como si devaluar hubiera solucionado los problemas de Argentina en los anteriores gobiernos. Entonces, lo que vimos con Milei es diferente, lo que estamos viendo es diferente. O sea, Macri había hecho un shock cambiario y un gradualismo fiscal. Milei arrancó más o menos parecido, arrancó con un shock cambiario también, pero con un shock fiscal, y después hizo gradualismo cambiario, o sea, directamente 2% por mes, ya está. Digamos que el error que cometió el gobierno fue en mayo, cuando bajó demasiado la tasa de interés, ahí se le aceleró el tipo de cambio, y obviamente sabemos que los argentinos emocionalmente eso nos afecta mucho, pero después vemos que a lo largo de los meses las cosas se fueron dando. O sea, la promulgación de la ley de base fue fundamental, que no le tiraran los vetos a Milei, o sea, a medida que el Congreso le iba votando leyes que comprometían el equilibrio fiscal, Milei las iba vetando, y por suerte los vetos continuaban firmes, porque claro, acá estaba la clave. O sea, uno decía, ok, el gobierno tiene por política innegociable el superávit fiscal. Sabemos que Milei va a intentar sostenerlo a toda costa. El tema es qué tan sostenible es. Y bueno, lo que veíamos eran los ataques al déficit fiscal por parte sobre todo de la oposición, del radicalismo, con el tema de jubilados, con el tema de universidades. Y bueno, afortunadamente Milei pudo vetar y los vetos quedaron firmes. Si no hubieran quedado firmes, otra hubiera sido la situación. Pero bueno, parecería como que el mercado finalmente se va convenciendo de que lo que está haciendo Milei tiene pinta de ser permanente. O sea, Milei puede decir, sí, yo voy a respetar el superávit fiscal, pero claro, pero si era inviable respetar el superávit fiscal porque el Congreso le votaba leyes que le obligaban a aumentar el gasto público, por ejemplo, aumentando jubilaciones, por ejemplo, aumentando el presupuesto universitario, bueno, el mercado podría decir, sí, yo entiendo tu ideología, entiendo tu política, pero una cosa, pero la realidad es la realidad. O sea, tu ideología es tu ideología, pero vos sos presidente, la realidad no la elegís vos, y vos tenés que, tenés que lograr que tu ideología se traslade a la realidad. Si vos no lo lográs, bueno, lamentablemente, el riesgo país no va a bajar, las acciones no van a subir, la economía no va a rebotar, la inflación no va a bajar tampoco, y bueno, afortunadamente se pudieron parar los vetos, se promulgó la ley de bases, y bueno, al mismo tiempo, o sea, con el superávit fiscal constante y con el blanqueo, y además con las expectativas, las inversiones que se están haciendo, empezó a mejorar mucho lo que es la balanza comercial de cara al año que viene. O sea, las proyecciones que se van haciendo de exportaciones de energía
de exportaciones de minerales y de exportaciones agropecuarias van dando números que claramente han convencido al mercado durante el último mes, sobre todo, de que los bonos son pagables, de que no solo hay voluntad de pago, sino que el gobierno ya cada vez más está demostrando la capacidad de pago. Y si el gobierno demuestra capacidad de pago, claramente los bonos no podían valer lo que valían y todavía tienen margen para subir. Vemos que el AL35, por ejemplo, el bono más interesante hasta el día de hoy, subió como 18% durante octubre y le sigue quedando fácil un 25-30% de suba a la AL35. Y las acciones más todavía. O sea, YPF, Pampa, Transportadora de Gas del Norte, Distribuidora Cuyana, Transener, que también tuvo una excelente semana, los bancos, Mirgor creo que va a ser una de las últimas, porque está muy ligada a la economía, o sea, al consumo. Entonces creo que va a ser una de las últimas de las que más tiempo va a persistir subvaluada. Así que ojalá que nos dé también una oportunidad si podemos hacer ganancia en otros sectores para después pasarnos principalmente a Mirgor, porque es una gran compañía y está muy subvaluada. Por donde uno la mire, con los negocios que tiene, está muy subvaluada. Así que todavía hay chances, hay margen. O sea, el AL35 sigue siendo un bono sumamente interesante. El AE38 también se puso interesante. O sea, ahora que ya el AL30 está subiendo bastante, que ya le queda menos margen, uno dice, bueno, si yo creo que ahora la curva que se está nivelando va a seguir bajando, bueno, me conviene posicionarme en bonos largos. Como yo le decía, puedo armar un portafolio barbell con el AL30 y el 35, puedo comprarme el 35 y el 38, aunque eso ya va a ser más volátil, pero bueno, claramente el mercado está empezando a creer, el mercado está empezando a confiar en que efectivamente el plan de Milei ya está teniendo éxitos. Tibiamente se van mostrando indicadores económicos, el salario real que le va ganando a la inflación ya por varios meses, y afortunadamente todavía, sobre todo ahora que llegamos a fin de año, que se viene el aguinaldo, todo, todavía queda margen para aprovechar los bonos y las acciones. Así que no podemos saber si todo va a salir bien. Vemos que las cosas se están haciendo, no podemos decir si efectivamente va a salir bien. Vemos claramente que los números están saliendo, o sea, que las cosas se están dando. Vamos a ver si el gobierno sigue demostrando que efectivamente los bonos son pagables. O sea, acumular más de $1.000 millones de reserva del último mes claramente fue un gran factor. Si el gobierno sigue mostrando eso, Arriazu dice que deberían comprar como unos 3.000 palos más de aquí a fin de año. Vamos a ver si efectivamente sea así. O sea, por ahora, hoy el Banco Central compró reservas de vuelta, así que vemos que esta tendencia continúa. Así que mientras esto continúe, el mercado cada vez va a creer más. Y aún así todavía le queda margen. Así que podemos efectivamente seguir aprovechando las oportunidades que nos da Argentina, y veremos entonces ya el año que viene si las empresas con sus balances empiezan a reflejar todo, o sea, empiezan a reflejar en los números todas las expectativas que este año vinieron acumulándose en los precios. Y si efectivamente es así, y si efectivamente la economía argentina crece un 5% el año que viene, y si efectivamente siguen haciéndose reformas estructurales y la ciudadanía le da el apoyo a Milei en las urnas para que después, con un Congreso más favorable, pueda hacer otras reformas más importantes, los bonos tienen un margen de suba acotado, porque son bonos, son renta fija, pero las acciones no. Entonces las acciones, si el AL35 puede darnos un 30% más de ganancia, las acciones, que son por supuesto mucho más volátiles, pueden darnos mucho más si esto sigue así, sigue saliendo bien como hasta ahora. Así que bueno, yo entonces me despido. Saben que si se quieren comunicar con nosotros pueden enviar un mail a info@conectarbursátil.com.ar. Y bueno, hasta que nos volvamos a ver, por favor, cuídense mucho.